Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Pues vámonos con la introducción a este sexto módulo de la primera parte y último de la primera parte del libro de ejercicios. El propósito de estas lecciones es intensificar tu buena voluntad a fin de fortalecer tu débil compromiso y de fundir todos tus variados objetivos en un solo empeño. No se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz que, aunque solo sea de manera intermitente, tal compromiso unificado brinda. Experimentar eso es lo que hará que estés completamente dispuesto a seguir el camino que este curso señala. Nuestras lecciones están ahora orientadas específicamente a ampliar tus horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen tu visión constreñida y demasiado limitada para dejarte ver el valor de nuestro objetivo. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos, aunque solo sea brevemente. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos. Mas la experiencia de libertad y de paz que descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves, será más que suficiente para convencerte. Tu motivación se intensificará de tal manera que las palabras dejarán de ser relevantes. Sabrás con certeza lo que quieres y lo que no tiene valor. Así pues, comencemos la jornada que nos llevará más allá de las palabras, concentrándonos en primer lugar en lo que todavía supone un escollo para tu progreso. La experiencia de lo que existe, más allá de toda actitud defensiva, sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. Quizá esté ahí, pero tú no puedes aceptar su presencia. De modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. Ello será suficiente para garantizar que todo lo demás llegue. Bien, nos queda claro que hasta la fecha nos seguimos resistiendo, o sea, porque aquí precisamente nos está diciendo que seguimos pensando que tenemos la razón en cuanto a las cosas que observamos, experimentamos, decimos, esto es, y decidimos erróneamente, ¿no? Por eso aquí nos dice que por eso esos son nuestros escollos para nuestro progreso, ¿no? No aceptar la verdad. Y entonces, bueno, pues dice, aunque sea un instante abre tu mente para que puedas ir más allá de todas tus defensas. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, porque es indispensable que aprendamos a escuchar a la voz que habla por Dios. Teniendo a la voz en abierta en nuestra mente, pues entonces ya no estamos leer, ya no estamos estar haciendo las lecciones porque ya tenemos a la voz, ¿no? Entonces, precisamente la voz nos pide que hagamos cosas y entonces el hecho de que sigamos las instrucciones nos lleva a la experiencia de que todo lo que habíamos pensado antes, pues solamente era pérdida de tiempo. Precisamente eso es lo que la lección de hoy nos lleva a experimentar. Lección 187. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, dar es la prueba de que se tiene. Hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar. Es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren. Si has tenido y has dado el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. ¿Cómo va a ser posible esto? Pues es seguro que si das una cosa finita, tus ojos físicos dejarán de percibirla como tuya. No obstante, hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas. Y no careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas las refuerzas en tu propia mente. Tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambie al darse. No obstante, este tiene que retornar al que lo da.
Y la forma que adoptan no puede ser menos aceptable, tiene que ser más. Bueno, ciertamente nadie puede dar lo que no tiene. Y bueno, hasta en este mundo, o sea, tú no puedes dar un obsequio si no lo tienes primero. Pero como dice aquí, si das una cosa finita, como un obsequio, por ejemplo, vas a un cumpleaños o ves a un amigo que hace tiempo no habías visto y le llegas un regalo, pues seguro que esa cosa finita, ante tus ojos físicos, dejarás de percibirla como tuya. Pero con los pensamientos sucede completamente distinto. Entonces, lo que tú compartes, un pensamiento que tú compartas, se multiplica. Pero también está hablando qué tipo de pensamiento. Entonces, porque hay pensamientos que compartes que pueden hablar de carencia, pueden hablar de tus pesares, de tus miedos. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Ahí no estás compartiendo nada, porque pues ni carencia ni miedo existen. Entonces, como el curso nos dice, lo que no existe no puede ser compartido, no se comparte, no se compartió nada. Lo único que se comparte es lo real. Y entonces, bueno, pues precisamente aquí nos dice que no careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas, las refuerzas en tu propia mente. Bueno, si tú alguna vez te has dedicado a enseñar, pues ese es un ejemplo de que efectivamente es cierto. Entonces, pues el curso básicamente se basa en ideas, no en cosas materiales, porque lo material cambia, las cosas que tienen formas, pues con el tiempo cambian y lo que alguna vez tuvo una función, pues al cambiar la cosa, pues entonces su función también desaparece. Y entonces los regalos que recibiste materiales, pues dejan de tener su función porque cambian. Entonces, a diferencia de los pensamientos, ¿sí? Entonces, dice aquí también que tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambie al darse. Ok, a lo mejor tú a la hora de dar felicidades a una persona, oye, un abrazo, y un obsequio, pues la forma, esta puede cambiar. Mas, sin embargo, el pensamiento atrás de esa felicitación, de ese obsequio, permanece vigente. ¿Qué es una felicitación? Pues es una bendición. Entonces, por eso aquí nos habla que de otra cosa, además muy importante, el pensamiento que tú das regresa a ti multiplicado, ¿sí? Dice aquí, tiene que retornar al que lo da, y la forma que adopte no puede ser menos aceptable, tiene que ser más. O sea, y esto no se entiende hasta que lo llevas a la práctica, porque los pensamientos se multiplican al darse. Y la persona, aparte de que no los pierde, tú cuando compartes algún pensamiento, pues estás reafirmando ese pensamiento en tu mente y se ha quedado contigo y además se ha extendido. Entonces, eso es a lo que está hablando de lo que es la bendición. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Entonces, está hablando precisamente de que el pensamiento de bendición, que es lo que realmente se multiplica, o sea, tú lo puedes dar porque lo tienes, ¿sí? No puedes dar si no lo tienes. Y para poder bendecir, necesariamente tuviste que haber reconocido que eras bendito o que eres bendito. Entonces, precisamente en esto va entrando la lección, ¿sí? Porque está explorando, a ver, ¿qué es la bendición? Lo único que no cambia es la bendición. Entonces, habla de que para poder bendecir, primero tenías que haber reconocido que eres bendito. Adelante, Leti. Las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Y si has de salvar al mundo, tienes que primero aceptar la salvación para ti mismo.
Mas no creerás que ésta se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que les brinda a todos aquellos a quienes contemples. Con esto la idea de dar se clarifica y cobra significado. Ahora puedes percibir que al dar tu caudal aumenta. Es que a veces dice el curso que a lo mejor tú no puedes percibir que lo que has dado se ha multiplicado, pero aquí nos da una prueba. Dice, sabes que la bendición se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que les brinda a todos aquellos a quienes contemplas. Entonces, si alguien alguna vez te comentó, ay, tengo este problema, tengo esta carencia, y tú, pues, de una manera amorosa, bondadosa, le dijiste, no te preocupes, esto es temporal, nada perdura, todo va a cambiar, tú ten fe, hay un poder más allá del que cuida de nosotros, más allá de esto físico, que cuida de nosotros, y tú ves, ¡pum!, que de repente a los 2 días o al día siguiente o en la misma tarde, eso lo hemos visto, cambia, la circunstancia cambia para esa persona, ¿no? Entonces, pues se dice, o sea, a lo mejor no ves cómo se ha consumado en ti, pero hasta que ve los milagros que le brinda a todos aquellos a quienes has bendecido, empieza a generar frutos. Entonces, por eso, con esto, la idea de dar se clarifica y cobra significado. Dice, mira, ya funcionó, ¿sí? Y a lo mejor piensas, bueno, es que le digo a fulanito, es que le digo a sutanito, es que le digo a ti. Tú no sabes a ciencia cierta, así, a pie de juntillas, que por qué empezó a cambiar la situación de aquel hermano que se cruzó contigo y tú lo bendeciste. Y a veces tendemos a pensar, sí, lo común, bueno, pues es suerte, ya le hablaron, ya le tocaba, alguien, un amigo se lo ayudó, y negamos el poder de la bendición. Entonces, y es precisamente lo que ahorita, por ejemplo, estamos viendo, que la hermana de Leti, que está hospitalizada, se ha ido recuperando, y hay quien dice, no, pues es que la maquinita de radiestesia la ha estado poniendo a trabajar diariamente. Y resulta que esa persona que pone la maquinita de radiestesia fue la primera persona que corrió, ¿no? Y dices, ¿podría una persona que demuestra miedo poder bendecir a alguien a través de una maquinita que no piensa, ni siente, ni sabe? Pues dices, no. Entonces digo, pues es obvio tiene que ser la bendición de que está recibiendo lo que está precisamente haciendo que se recupere esa persona. Entonces dices, sí, nosotros desconfiamos de nuestra bendición. Y por eso dice, o sea, las ideas primero tienen que pertenecerte antes de que las puedas dar. Entonces, por eso dice que si has de salvar al mundo, y ayer lo vimos, precisamente de mí depende la salvación del mundo. ¿De qué depende? De que reconozca que soy un hijo de Dios. Entonces, precisamente, si has de salvar al mundo, tienes que primero aceptar la salvación para ti mismo. O sea, esto es a pie juntillas. O sea, tú no puedes bendecir si tienes miedo. Si tienes, ¿y qué va a pasar? Dios mío, o sea, no. O sea, tú tienes que estar consciente que lo que ves es una ilusión, es una proyección, e inclusive estás tú envuelto en esa proyección. Entonces, por eso dice, no creerás que la salvación se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que les brinda a todos aquellos a quienes contemplas. Entonces dices, y bueno, pues en este caso, yo he estado presente en muchas circunstancias, bueno, como observador en lo que a Leti le pasa lo que le pasa a la familia de Leti, y ella simplemente dice, no, es que eso no es así, se debe hacer azar. Y todos se oponen, mas sin embargo, una mente clara, una mente que ha visto el camino y bendice, allana todos los procesos. Bueno, lo he visto con la venta de la casa, con un montón de cosas que han sucedido y que del otro lado están diciendo, no, es que no es posible,
es que quién lo va a comprar y quién va a ser en el estado que está, no, que mi hermana está enferma y que esto, que lo otro, todo un montón de cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues las ideas primero tienen que pertenecerte antes de que las puedas dar. O sea, muy importante entender este concepto, ¿sí? Tú no puedes bendecir si primero no aceptas que hay un poder superior a ti y que no es este mundo, ese poder no es de este mundo, ¿sí? Es un poder aquel que te creó y precisamente por eso las ideas primero tienen que pertenecer primero antes de que las puedas dar. Tienes que aceptarlo. Y entonces, por eso la lección de hoy, ¿sí? Nos dice, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Si yo he aceptado la idea de la salvación, es que estoy bendiciéndome, entonces puedo bendecir. Entonces, por eso, o sea, lo que es material, lo finito, no tiene nada que ver con pensamientos. Y cuando sumas, a lo mejor sumas algo finito a un pensamiento, a una bendición, pues entonces tiene, o sea, lo que produce gran valor es no la cosa, el símbolo que representó eso, sino el pensamiento, y ese permanece para siempre. Adelante, Leti. Protege todas las cosas que valoras dándolas y así te asegurarás de no perderlas nunca. Y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece, mas no le atribuyas valor a su forma, pues ésta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. Ninguna forma perdura, el pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. Bueno, aquí ya nos está diciendo, mira, si a veces vas a tener que dar algo porque esa persona necesita, por ejemplo, en el caso, una hospitalización, ¿sí? No vas a negar, porque tiene que ver algo contigo. Es un pariente, es un amigo querido, es alguien que tienes en estima, ¿sí? Y entonces dice, ¿lo tienes que dar? Pues lo das con mucho gusto, ¿sí? Y precisamente en el acto de dar, porque va acompañado de una bendición, dices, hay que dar, que está enfermo, es una ilusión, es un producto de su imaginación y está viviendo una circunstancia que él mismo ha llamado a sí mismo. Bueno, yo lo bendigo, porque lo que él está pensando no es cierto, ni todos los que están alrededor que afirman que es esto o aquello, los bendigo porque finalmente no es verdad. Y yo aporto no solamente mi ayuda material, sino mi pensamiento que está enfocado en la verdad. Y precisamente, ¿sí? El pensamiento dice, con ello, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás demostrando que lo que no querías tener te pertenece. ¿Y qué es lo que no querías tener? El poder de la bendición. No habla de las posesiones materiales. Está hablando, o sea, si las das, pero con esto está demostrado porque lo acompañas con tu bendición. Tú o sea, no creías que este poder existe. Y vamos, todo lo que yo lo he estado viendo, que Leti es una gran maestra, y estoy viendo, mira, cómo ella bendice las cosas. Y entonces, ¿cómo es bendecir? Pues así simplemente negando que existe carencia, que existe pérdida, que existe retraso, que existe. Simplemente ella dice, hay que hacer esto. Y curiosamente cuando dice hay que hacer esto, ¡pum!, las puertas se abren. Y entonces, ¿por qué? Porque precisamente está demostrando que el pensamiento tiene un enorme poder y precisamente dice, con ello queda demostrado que lo que no creías tener, sí te pertenece. O sea, dices, mira, efectivamente. Y además nos da un consejo aquí. Mas no le atribuyas valor a su forma. Se manifestó de una manera determinada. No le atribuyas valor. ¿Por qué? Porque en este mundo
las formas cambian. Y aquí viste, pues esta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservar. Entonces, en este mundo, ¿esto qué implica? Que continuamente tienes que estar bendiciendo, continuamente tienes que estar haciendo lo que permanece la bendición, porque el pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. Y las formas cambian. Entonces, en este mundo tú tienes que estar siempre recordando que todo lo que ves no es permanente. Todo lo que ves no es permanente. Entonces, precisamente, es eso a lo que tienes que estar fijo en la mente cuando estás bendiciendo. Entonces, ¿por qué? Porque las formas no perduran. Y el curso una y otra vez, yo también lo repito una y otra vez, las formas no perduran, ¿sí? Todo lo que hagas en este mundo, por más que te esfuerces, no va a perdurar. Entonces, bueno, pues si ya te diste cuenta de esto, que no perduran, pues ayer le decía a una amiga, es que me siento hoy muy feliz, son de las pocas veces que veo este rostro contento. Y entonces yo le digo, pues yo te deseo que tengas en tu mente pensamiento de alegría siempre presente. Y dice, uy, no, eso es imposible, eso es de locos. Le dije, sí, efectivamente. O sea, solamente alguien que pueda creer en la felicidad absoluta, un loco, así le dije, puede tener este cambio en su mente. Y entonces, precisamente es cuestionar los pensamientos. Y, como dice aquí, no le atribuyas valores. Yo le estaba diciendo, pues es que mira, los hombres vienen y van, porque es una persona que se queja de que siempre tiene que mantener a los hombres. Y digo, pues, bueno, la verdad es que tú los buscas y esta persona la conozco y siempre se encuentra con el mismo tipo de hombre. Cambia la forma. A veces es rubio, de ojos azules, a veces es un morenazo, ¿sí? Con un cuerpo musculoso, a veces es un ñango y todos exactamente igual, mantenidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es que el problema es que tú ves necesidad en ellos y lo que tratas es de rescatarlos. Y cuando resulta que ya te cansaste de ser mamá, entonces los mandas a la goma. Bueno, pues date cuenta de esto, ¿no? Y precisamente la única manera que tú puedes darte cuenta qué es lo que estás haciendo y cuestionar. Bueno, por eso el pensamiento te da forma de todo en lo que es inmutable. Nos pide la lección de hoy, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Por eso de mí depende la salvación del mundo. ¿De qué depende? De que reconozca que soy el único de Dios. Adelante, Leti. Da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que se refuerza al darse. Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder. No hay un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. Hay un dador que conserva lo que da y otro que también habrá de dar. Y ambos ganarán en este intercambio, pues cada uno de ellos dispondrá del pensamiento en la forma que le resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. Y bueno, aquí aparentemente, a menos que Leti me corrija, en este último dice, por ejemplo, no hay un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. O sea, tú das, ¿sí? Porque eres consciente de que estás acompañando lo que das con una bendición y que todas las cosas en este mundo son ilusiones, por lo tanto, aunque sean cosas materiales, sabes que son ilusiones. No se puede perder lo que no existe, ¿sí? Entonces, no se puede perder lo que es ilusorio. Entonces, pues con mucho gusto das, pero sabiendo que nada más estás apuntalando allí con la bendición, porque lo que va a permanecer es la bendición. Entonces, dice, además hay otra cosa, es una paradoja, porque dice que
los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder. Se extiende de ti hacia tu hermano, pero sin abandonarte. El pensamiento de la bendición permanece en ti, ¿sí? Porque tú eres la fuente de ese pensamiento. Pero dice algo que puede confundir. Hay un dador, no hay un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. ¿Por qué dice esto? Porque cuando tú en este mundo estás dando algo a alguien, es porque una parte de ti, el ego, cree que a esa persona le falta. Por eso dice, no hay un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. Porque cuando estamos hablando de pensamientos, estás invocando a la verdad. Y entonces, solamente lo santo puede recibir la santificación. Entonces, cuando tú bendices a tu hermano, estás reconociendo que es un santo hijo de Dios y que lo que estás dando es amor. En el cielo, en la realidad no existe la carencia. Entonces, por eso no hay dador y un receptor, porque el dador y el receptor habla de la dualidad. Y si hay alguien que da, es porque ha reconocido una carencia en el receptor. Y precisamente está diciendo, no es que hayas, ¿cómo se llama? Reconocido una carencia. Hay un dador que conserva lo que da, porque hay otro dador que aparentemente recibe, pero que también habrá de dar. Entonces, esto precisamente tú lo puedes experimentar solamente. A ver, voy a bendecir a mi hermano. No necesito acompañarlo con una dádiva finita, no es necesario. Lo importante es desde qué pensamiento estás otorgando. Si tú dices, si alguien te viene y te cuenta un problema y tú dices, uy, si está muy difícil, pues mira, lo único que estás haciendo es contribuir a que ese problema se vuelva más denso. En cambio, cuando dices, es una ilusión, no es real como mi hermano lo ve. O sea, lo único que puedo hacer es bendecirlo y entregar ese problema, porque se me ha entregado, porque vino y me lo comentó, es porque mi hermano tiene temor, está atemorizado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no aumentarle su temor, sino es ayudarlo a que deshaga su temor y entonces confortarlo con la verdad. Por eso, cuando aquel que le has dado la verdad y la acepta, ¿sí? Pues dice, es cuando habrá de dar. ¿Por qué? Porque se repite el ciclo. Ahora, que no lo acepta, como dice en el manual para el maestro, tú no tienes que estar volteando a ver si los regalos que diste ya hicieron efecto. No, van a ser evidentes cuando la persona los acepte. Pero si esta persona no acepta el regalo y tú dijiste, pues tú no tienes por qué preocuparte ni tratar de volver a repetir el milagro. No. Simplemente el regalo ha sido dado, ¿sí? Y tú tienes que ser consciente que también durante mucho tiempo se te estuvo diciendo del curso, recibe el regalo y tú te mantenías con los brazos así, plegados hacia ti sin recibir. Entonces, cuando lo recibiste, entonces te diste cuenta que ahora tenías que dar, ¿sí? Por eso dice, ambos ganarán en ese intercambio, ¿sí? Pues cada uno de ellos dispondrá el pensamiento en la forma que le resulte más útil, pero se tiene que aceptar. Entonces, que no te preocupes si la persona a quien tú estás bendiciendo o trataste de ayudar no recibe el regalo. No por eso te vas a culpar, no por eso lo vas a hacer a un lado a tu hermano, simplemente dices, bueno, pues es que es lo mismo que me pasó a mí, tengo que esperar, ¿sí? Tengo que tener paciencia, ¿sí? Y entonces, bueno, este último párrafo, lo que aparentemente se pierde siempre es algo que valorará menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. ¿De qué habla aquí? Yo a veces parece que está diciendo, si das una dádiva, pues que no le tomes importancia, o sea, una dádiva finita, ¿sí? Puede ser un obsequio, puede ser tu tiempo,
puede ser tus recursos, ¿sí? Y que finalmente pues, te será devuelto y que no tienes que preocuparte. De repente me parece como que habla de las formas. ¿Tú qué piensas? Pues es que lo está hablando desde el principio, lo que estás tratando de explicar en esta parte donde dice hay un dador y un receptor, pero no en el sentido del mundo, porque precisamente el que da algo, una cosa finita, que lo dice arriba, pues lo pierdes, ¿no? En este mundo, si yo tenía un objeto y lo doy, pues ya no me pertenece. Y eso, a eso se refiere lo finito, cualquier objeto que puedas dar, dinero, todo lo que existe físicamente, primero te pertenece y cuando lo das, pues ya no te pertenece. Entonces dice, no hay ese dador y receptor en el sentido como lo conocemos. Si hay un dador que conserva lo que da y otro también habrá que dar. Entonces lo que estamos dando es lo que va tras este objeto. Y bueno, toda la lección a mí me hace recordar todas las veces que hemos tratado el punto de, por ejemplo, dar la limosna. Desde que empezaste a hacer las pláticas del curso de milagros, alguien nos dijo que pues estaba inclinado a dar a los viejitos la limosna porque pobrecitos y no sé qué, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo lo que tiene valor es lo que está detrás de eso. No te está diciendo que no lo des, te está diciendo que lo que tiene el valor y lo que vas a recibir es lo que está detrás de eso. Y lo que se va a multiplicar es lo que está detrás de eso. Entonces, si tú dices, ten una moneda porque necesitas comer o porque no tienes, o porque yo no me quiero ver así, pues ese es el pensamiento que estás dando en realidad. Eso es lo infinito que puedes dar, tu pensamiento, porque el pensamiento no tiene límite. Cualquier pensamiento no es limitado, entonces eso se va a multiplicar. Entonces, si tú estás dando porque ves carencia en la otra persona, pues eso se va a multiplicar en ti y en la otra. Porque dice, no hay un dador, o sea, tú vas a dar ese pensamiento, pero se te queda. Y otro que también ha de dar y te lo regresa. Entonces, está hablando de siempre, toda la lección hasta ahorita donde vamos, pues está hablando de eso precisamente. Entonces, por eso aquí en lo que me estás preguntando, dice, lo que aparentemente pierdes es siempre algo que valoras menos. Pues sí, porque si valoráramos realmente nuestros pensamientos santos con las cosas materiales, pues obviamente hay una gran diferencia y lo que tiene más valor pues son los pensamientos santos, ¿no? Obviamente. Entonces, todo lo que yo crea perder, que son las cosas físicas, siempre va a valer menos que todo lo que me será devuelto cuando yo pongo detrás de eso un pensamiento santo, ¿sí? Porque de eso está hablando toda la lección. Por eso dice, da gustosamente. Sí, da gustosamente, pero lo importante es lo que está detrás, es el pensamiento, es la intención que tienes al dar. Y creo que también más arriba lo dice, más o menos lo explica, porque no se puede negar nada. Y en lo que estabas diciendo, pues si ahorita mi hermana necesita una hospitalización, pues yo aunque no crea en que la enfermedad le llegó, sino que yo sé que es un pensamiento de ella, no le voy a negar el derecho de tener una hospitalización y de que sea atendida. No se lo puedo negar. Pero mi intención no es que el médico la sane, sino mi intención es que ella reflexione y que pueda entender que ella se está provocando eso. Pero primero pues tiene que tener un balance emocional para que pueda entender el mensaje, si no, no lo hace. Entonces, pues obviamente no le voy a negar las cosas materiales que necesita, pero la intención que está en mí detrás de todo lo que le pueda dar material, pues es lo que va a tener realmente valor para ella y para mí, y se va a multiplicar. Y yo te decía, en esto que está pasando en mi familia, el día que la hospitalizaron y yo en la noche, en la madrugada, dije, a ver, voy a hablar con ella. Ella está pues bastante lejos de aquí, pero dije, a ver,
ella es muy receptiva y me tiene que escuchar. Entonces yo traté de hacer un diálogo con ella acerca de esto, ¿no? O sea, ¿por qué te quieres morir? Y yo no lo puedo explicar porque a veces no son palabras, pero es como entendimiento. Entiendo que ella tiene miedo y entonces pues lo que necesita es ayudarla a que ese miedo se disipe. O sea, no puedo explicar con palabras, pero uno empieza a entender en ese diálogo que tenía con ella de sus miedos, ¿no? Entonces, por eso insisto en que nada es malo cuando tienes las intenciones santas. No es malo dar una limosna, pero ¿con qué intención la estás dando? No es malo ayudar a una persona, porque yo también he visto mucho a lo largo de lo que hemos hecho de estudiar este curso, que ahora ya la gente dice, ay no, pues no voy a dar una limosna porque yo no me quiero ver así, ¿no? Entonces hay conflicto en eso. O es que no puedo ayudar porque son cosas materiales o no voy a dar. No, es el pensamiento que está detrás de lo que haces, de lo que haces, de todo lo que hace uno, ¿no? Sea dar cosas materiales o sea otra cosa, la intención, el pensamiento detrás de eso que nos mueve a hacerlo, pues es realmente lo que en un momento dado se va a multiplicar y si no son pensamientos santos, pues entonces multiplicaremos también la carencia o el desamor prácticamente, así para no decir tantos adjetivos, el desamor. Si vamos a darlo con la intención santa, pues siempre vamos a recibir y dar amor. Claro, exacto. Pues es lo que habla la lección, ¿sí? O sea, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. O sea, estás dando lo que has recibido. Entonces, bueno, dice, todo lo que aparentemente que tú tienes de valor y lo das, siempre va a ser, lo valorarás menos que aquello que con toda seguridad te será devuelto. O sea, es que te está hablando de que tal como das, así es como recibes. Y la única manera de entender esto es experimentándolo. O sea, si tú bendices a tu hermano y en lugar de ver sus carencias solamente dices, lo que veo no es real, porque Dios no lo creó y solamente está el Hijo de Dios, cuando lo bendices, tú estás, con eso estás diciéndolo, que esta carencia se aparezca para él. Pero como no sabes cómo se va a llevar a cabo, precisamente por eso haces una bendición, ¿sí? Porque cualquier carencia en este mundo, aunque no te lo digan a ti directamente, es una petición de amor, ¿cómo se dice? Pero Tácita. finalmente uno es el que ve la carencia, dices, aunque no te lo digan, pues es que tú eres el que ves. ¿Por qué dabas una limosna? Porque tú ves carencia en esa persona. Exacto. No necesitaba decirte nada. Entonces, ¿para quién es primero la bendición? Por eso es lo que estoy diciendo. O sea, es la intención con la que estás dando. Si tú estás dando porque ves carencia, pues ese es tu pensamiento. Si tú estás dando porque quieres que esa persona se dé cuenta que no hay carencia, entonces pues tú vas a recibir también eso, ¿no? O sea, cualquiera de las dos cosas la vas a recibir tú, pero lo importante es la intención con la que estás dando. Y dice bien claro, da con gusto, da todo lo que puedas dar con gusto. ¿Por qué? Pues porque no es, al contrario, es bueno dar, ¿no? No es no hay que rechazar el poder dar, el poder ayudar, pero hay que darnos cuenta, dice, da gustosamente, pues es con ello, solo con ello solo con ello te puedes beneficiar, pues sí, porque tú tienes la intención santa, no la de carencia. Exactamente, está muy claro, está muy claro. Seguimos con el 6. Nunca olvides que solo te das a ti mismo. El que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea del sacrificio. Tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que se puede manifestar el sacrificio. Se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto, y con su dulce risa todo ello sana. Efectivamente, ayer, es algo que yo le decía ayer a esta persona con la que estaba dialogando,
es que decía, no, pues es que aquí todo cambia, y decía hasta el último suspiro. O sea, decía, órale, también alguien que está hablando de que todo el sufrimiento en este mundo, hasta el último suspiro. Y entonces yo dije, pues es que tienes que, o sea, aprender, si ya te diste cuenta que este mundo te da tole con el dedo, ¿sí? Porque a veces parece que te da para luego quitarte y hacerte sufrir, pues entonces deja de sufrir y acepta que puedes ser feliz, sabiendo que el mundo tiene la incapacidad para poderte dar la felicidad. Y por lo tanto, tú decides por tu cuenta ser feliz, porque ¿para qué le exiges algo al mundo si no tiene esa capacidad? Bueno, lo hemos visto aquí. Yo así le dije, si el mundo no puede hacerte feliz, pues sé feliz tú. No necesitas que el mundo te dé cosas para que te sientas feliz. Y entonces, en su lugar, en lugar de un último suspiro de dolor, te despidas de este mundo con una última carcajada. Y bueno, pues aquí precisamente pues está dice, se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad, de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte. Se ríe, pues precisamente ríete, ¿por qué? Porque finalmente todos los pensamientos que tú tengas, todos te los estás dando a ti mismo. Por eso dice, nunca olvides que solo te das a ti mismo. ¿Por qué? Porque provienen de tu mente, ¿sí? Por eso el que entiende el significado de dar no puede más que reírse del sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio es la idea en este mundo de que todo es fútil. Entonces dices, esto Dios no lo creó. Y te ríes simplemente, efectivamente. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace atrás de todo esto. O sea, de la idea de la muerte, de la aflicción, de la pobreza, del hambre, de la pérdida, de la carencia. O sea, eso es el sacrificio, es que yo no tengo, es que soy un pobrecito. Ríete de eso, porque Dios no te creó para que padecieras. O sea, Dios creó a su Hijo como a su imagen y semejanza. Entonces, pues es la majestad del poder de la creación que precisamente el curso busca que nos demos cuenta. Es que tú no naciste para el dolor. O sea, eso no te pertenece, no es un legado que te pertenece. Así que abandona la idea del sacrificio porque es una idea absurda. Dios no la creó. Entonces, ¿de dónde sacas esta idea por eso dice aquí, el sacrificio es una idea tan demente que la cordura la descarta de inmediato. O sea, no viniste a sufrir, viniste precisamente a enseñar que este mundo no es real, ¿sí? Tal como lo hizo Jesús, ni siquiera la muerte es real. Y vino y se ríe, porque Jesús se aparece, o sea, aquí estoy, ¿dónde está la muerte? No existe. ¿Para qué te afliges, hermano, si la muerte no existe? Y junto con ello, ninguna de las carencias o dolores que creíste que te acompañaban en ese mundo no existen. Adelante, Betty. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento de sufrimiento. Cuando eliges ver todo sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar, mas el sacrificio es una idea tan demente que la cordura la descarta de inmediato. Bueno, efectivamente, niégate a aceptar. O sea, estoy tronado. No es cierto, es un producto de mi imaginación. No es cierto que me falta. Aquí estoy. Y yo no me estoy dando vida a mí mismo. Es Dios quien me la otorgó. ¿Sí? Y Dios me dice, curiosamente, eres vida en ti mismo porque piensas que existe muerte. Entonces, si es cierto, yo no me creé a mí mismo. Y si soy vida eterna, no es por mí, sino por el Creador. Entonces soy vida eterna. Pero a causa de quien me creó, entonces digo, pues precisamente aquí dice, reconoce la ilusión, reconoce que estás viendo ilusiones
y en el momento que la reconoces, esta desaparece. Por eso, niégate a aceptar el sufrimiento y el pensamiento de sufrimiento va a desaparecer, ¿sí? Porque precisamente ese es el obstáculo que impide que se manifieste el amor. Por eso dice, cuando eliges ver todo sufrimiento como lo que es una ilusión, que es algo que no existe, que no fue creado, pues entonces el obstáculo es eliminado y tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú lo puedes ver claramente, tal como el Espíritu Santo lo ve. Ah, hombre, no eso que de lo que te preocupas no es cierto, Dios no lo creó, ¿sí? Por eso, el pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas, porque es un pensamiento. Y acuérdate que la mente, o sea, es, vamos a decir, la maquinita de fabricar realidades. Y pensamiento que mentes allí es un pensamiento que se multiplica al infinito. Entonces, sí, si crees en el sacrificio, pues el sacrificio se multiplica. Pero no porque exista, sino porque tú consentiste meter en esta maquinita un pensamiento que, que, que no es lo que quieres. Tú no quieres el sacrificio. Pues retira de tu mente esas ideas, ¿sí? Porque la mente es la maquinita que multiplica al infinito. Entonces, bueno, pues precisamente, o sea, el Espíritu Santo, que es la cordura, es el pensamiento de santidad, ¿sí? Descarta de inmediato porque él lo compara con la creación. Mira, esto es lo que piensas, esto es lo que crees que eres, pero lo veo contra lo que Dios creó. No, mira, eso no es. Lo descarta de inmediato. Adelante. Jamás creas que puedes hacer sacrificio alguno. No hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. Si surge tal pensamiento, su sola presencia demuestra que se ha cometido un error, el cual es necesario corregir. Tu bendición lo corregirá, habiéndose dado a ti primero, ahora es tuya para que tú a tu vez la des. Ninguna forma de sacrificio o de sufrimiento puede prevalecer por mucho tiempo ante la faz de uno que se ha perdonado y bendecido a sí mismo. Miren, hay una idea que ha perseguido a la humanidad, porque esa es la palabra, perseguido, que decía que en el antiguo Israel tenían que hacer desde Adán tenían que hacer un sacrificio y tenían que elegir al mejor borrego o a la mejor vaca y darla el sacrificio, ¿sí? Lo mejor de lo que tenían, lo tenían que tomar y otorgar el sacrificio. Entonces, físicamente era una pérdida, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurrió con Caín y Abel? Que supuestamente este Dios bipolar le dio más importancia al sacrificio de Abel digo, al de Abel que al de Caín, y entonces Caín se enojó y todo eso. Y bueno, pues que viene después en el libro de Números y todo eso después de Moisés, que dice, no, sí, hay que hacer un sacrificio y tienes que dar lo mejor, escoger lo mejor, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ahora sigue esa idea que te dice, no, es que mira, el diezmo, tienes que dar el 10% de todo lo que ganes a los pobres, ¿sí? Y entonces dices, y aquí es donde dices, oye, o sea, lo voy a dar y ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reconociendo que hay una pobreza. Entonces, este 10% que es lo mejor de tuyo, lo vas a llevar a que se pierda. O sea, precisamente te pone a pensar, es la idea de sacrificio. Porque ¿a quién le estás dando el sacrificio? ¿A Dios o a la pobreza? Y entonces lo que estás haciendo con ese sacrificio es aumentar la pobreza. Entonces dices, a ver, me tengo que quitar, precisamente aquí nos dice, quítate la idea de que tienes que sacrificarte. ¿Por qué? Porque con la idea de sacrificio lo único que estás aumentando es que la gente, o sea, siga el sacrificio,
¿Y el sacrificio qué Pero es? y vuelvo a lo mismo, es la intención que tienes detrás. Si tú crees que dar el 10% es un sacrificio para ti, estás sacrificando, estás quitándote un 10% para darlo, entonces sientes pérdida. Ahí está el punto en que lo que decía en el párrafo donde intervine anteriormente. Hay un dador y uno que recibe según este mundo, y el que da se queda sin lo que tenía. Entonces, este es lo que estás diciendo. Exacto. Si yo doy el 10% en el sacrificio de dar, sea para lo que sea, estoy sacrificando mi trabajo, mi ganancia, mi todo, por alguien que no sé ni para qué es. Entonces, ese es el sentimiento de sacrificio, cuando yo estoy quitándome algo para poderlo dar. Entonces, ese es un sacrificio. No estamos queriendo eso. O sea, y no por eso esa es nuestra salvación, no, el sacrificio no es nuestra salvación. Por eso, exacto, qué bueno que lo apuntaste, porque dice, si surge tal pensamiento, todo esto que acabas de decir, ¿sí? Su sola presencia demuestra que se ha cometido un error. Entonces, que se necesita corregir. Y en ese momento, tu bendición lo corregirá. Ahí nos está dando la clave. Efectivamente, o sea, todo esto del diezmo, ¿sí? Que viene de una herencia, de una tradición. Pues sea el diezmo o no, o sea, cualquier otra cosa es la intención que estás dando, ¿no? Pues ahora sí que quítale también esa carga del diezmo, porque puede ser cualquier otra cosa, cualquier otra forma. Y vamos, por ejemplo, las empresas grandes aquí en México, no sé si, yo me imagino que en muchos países hacen lo mismo, dedican una parte de sus ganancias para hacer una obra de ayuda, pueden dar un fideicomiso para escuelas, pueden hacer eso. Aquí, el hotel donde trabajas, ¿no? Sí. Hay una parte que destina para los niños, ¿no? ¿Cuál es su intención? Y lo que decían mucho del Teletón, es que lo que quieren es reducir sus ganancias para poder quitarse impuestos de encima, ¿no? O sea, cada quien puede pensar lo que quiera acerca de eso, pero ese son lo que está sacrificando porque además hay una creencia de que el que hace estas obras le va a ir mejor. Entonces todas las empresas que dan ese poquito, hacer una obra de caridad, como lo llaman, les va a dar mejores ganancias. Entonces sacrifican una parte de sus ganancias para poder tener más. Entonces esa es la intención, y digo, dejémonos del diezmo porque ya ni es válido, vamos, ya no es vigente, pero sí se hacen estas situaciones de dar, a veces para obtener más, o en ese sentido de sacrificar mis 2 pesos para ayuda de quién sabe quién, ¿no? Cuando vas a la iglesia y das tu limosna, pues es para ayuda de no sabemos quién, pero lo hacemos, o sea, dar se sacrificas, cortas de tus ganancias, de tus pertenencias algo, porque creemos que ese sacrificio nos va a salvar. Por eso, exactamente, es la presencia de ese pensamiento, o sea, habla de que se ha cometido un error. Y entonces, ¿qué es lo que es necesario corregir? O sea, ¿y qué lo corrige? La bendición. Entonces, precisamente cuando me pongo a pensar que doy la propina, doy esto, doy la limosna, doy esto, inmediatamente, a ver, ya tengo este pensamiento que es fastidioso, y entonces dice, lo único que puedo corregir es la bendición. Y entonces dices, sí, efectivamente, no puede existir la carencia. Tu mente es corregida y en ese momento, sin importar, vas a recibir, pues dalo, porque finalmente no existe, y lo único que vas a hacer es multiplicarlo. Y lo acompañas con una bendición. O sea, si tienes sigues teniendo esa duda, ¿qué hago? ¿Ayudo? Pues precisamente, mira, si tienes la presencia de tu pensamiento de que es para ayudar a la carencia, a una carencia que has identificado, carencia, ¿qué necesitas? Necesitas bendecirte a ti mismo, por eso bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo.
estoy haciendo una solicitud de amor porque he reconocido un pensamiento, estoy viendo un pensamiento de necesidad en mi mente. ¿Quién necesita la bendición? Primero, yo. Y entonces, pero la manera de recibir la bendición es bendiciendo. Es precisamente, lo habla aquí, que no hay un dador que, como tú lo acabas de decir, no hay un dador y un receptor. Hay un dador que conserva lo que da y otro que también ha de dar. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Pues solamente haciéndolo es como vas a experimentarlo, ¿sí? Entonces, por eso dice, ninguna forma de sacrificio o de sufrimiento puede prevalecer por mucho tiempo ante la faz de uno que se ha perdonado y bendecido a sí mismo. Está muy claro lo que dice aquí. Tienes que bendecirte a ti mismo. Es por eso, ¿cómo corriges? Con bendición. ¿Y quién recibe la bendición? Pues tú primero, porque si has visto un pensamiento de carencia, ha atravesado un pensamiento de carencia en tu mente, pues primero te tienes que bendecir a ti mismo. Aquí lo dice, tan simple. Adelante, Leti. Las azucenas que te ofrece tu hermano se depositan ante tu altar, junto con las que tú le ofreces a él. ¿Quién podría tener miedo de contemplar una santidad tan hermosa? La gran ilusión del temor a Dios queda reducida a la nada ante la pureza que aquí has de contemplar. No tengas miedo de mirar. La bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento de forma y en su lugar dejará allí para siempre el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente. Será por siempre tuyo y será por siempre dado. Oye, por eso no tengas miedo a mirar dentro de ti, porque dentro de ti se encuentra la respuesta. Dentro de ti se encuentra el Espíritu Santo y te habla para que te des cuenta que la bendición va a eliminar todo pensamiento de forma. Tú da, tú suelta, no pasa nada, realmente no pasa nada. Al contrario, no estás perdiendo, o sea, estás asegurando que vas a tener. Entonces, pero tiene que venir necesariamente un pensamiento de bendición, porque, o sea, es que en este mundo es muy fácil reconocer pérdidas, es muy fácil decir, ay, sí le falta, está mal, pobrecito. Ah, ya apareció el pensamiento, ya me di cuenta, ok, está bien, bueno, ahora lo que tengo que hacer es bendecirme a mí mismo primero. ¿Y cómo? Pues aceptar precisamente de que eres un hijo de Dios y que la carencia es un sueño, una ilusión. Y escuchas a la voz que habla por Dios. Porque en ti primero tú tienes, para poder dar una bendición, tienes que ser bendito. Entonces, primero tienes que escuchar, que se deshaga ese pensamiento. Y entonces ahora sí, como hacía Jesús, con toda libertad, daba. ¿Por qué? Porque era bendito y reconocía que sus hermanos lo único que podían recibir era bendiciones. Y lo daba en forma de, sí, daba formas de los dádivas, como sanaba a los enfermos, básicamente. ¿De qué? De sus pensamientos. Entonces, ¿qué lo acompañaba con ahora sí, con pan y pescados? Pues sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, como aquí dice, o sea, ninguna forma de sacrificio puede prevalecer por mucho tiempo en la faz de uno que se ha perdonado y bendecido a sí mismo. Y lo leímos, creo que antier, que decía que en el momento que tú te quitas tu pensamiento de carencia, pues necesariamente las formas que ese pensamiento de carencia habían proyectado también tienen que desaparecer. Si tú te pones un arete frente a un espejo, necesariamente ese arete tiene que aparecer en el reflejo. Si tienes un despeinado en el reflejo, pues te lo peinas y automáticamente en el reflejo te despeinado. Pues exactamente, sí. El que se ha perdonado, sí, y bendecido a sí mismo, necesariamente este perdón y esta bendición se reflejan en todas las condiciones que él percibe. Entonces, pero ¿esto qué es? O sea, tiene que haber de fondo un pensamiento, una bendición, y no tácita, sino tiene que tú mismo, ya
ya me di cuenta que ocurrió un pensamiento en mi mente de carencia, digo, es un error. Y lo niego. Por eso en el principio, o sea, de esta lección, dice que tienes que negar los pensamientos de carencia y de dolor. Tú eres el primero que los tienes que negar. ¿Sí? Eso es muy importante. Niégalo, porque precisamente eso es lo que te va a llevar a experimentar la bendición. Adelante, Leti. Ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido. Y aquí ante el altar, a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. No estamos separados de aquel que es nuestra fuente, ni distanciados de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo, sino que nos enlazamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido. Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios y cuando miramos en nuestro interior, vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. Queremos verlo refulgir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue nada de lo que vemos. Y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos. Pues allí donde la veamos, nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma, la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. Bueno, pues aquí está la clave, o sea, nos está diciendo, o sea, en el párrafo 10, o sea, cuando tú has aceptado el pensamiento de la unidad con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora somos un solo pensamiento. Te has unido a tu hermano, pero al unirte a tu hermano te unes al Espíritu Santo y te unes a tu Padre. Es la unidad. Por eso dice que aquí ante el altar a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. Viene la unidad. ¿Por qué? Porque aceptamos la verdad. ¿Sí? No estamos separados de Dios, para nada. No estamos separados de nuestra fuente. Seguimos estando dentro de la mente de Dios. Por eso dice, se te ha concedido el conocimiento, ¿sí? De que eres mente y estás dentro de una mente. O sea, no estamos separados porque los pensamientos no abandonan su fuente. No hemos abandonado la mente de Dios. Estamos ahí. Por eso tenemos el nombre de Dios en nuestros labios. Y cuando miramos en nuestro interior, vemos brillar la pureza del cielo en nuestros reflejos del amor de nuestro Padre. O sea, pues tenemos mucho que ganar precisamente cuando pasa un insignificante pensamiento de carencia o uno que gigantesco. O sea, digamos, eso es una apariencia, son grados de dificultad, no son reales, son igualmente ilusorias. Solicito ayuda para poder bendecir de la manera más perfecta. Y entonces surgirá. Y de hecho lo hemos visto en el chat. Hay quienes bendicen de una manera maravillosa. Y entonces dices, oye, hay que aprender a escuchar porque son personas que están escuchando a la voz que habla por Dios, ¿sí? Cuando lo escuchas, entonces aquí habla ya en un estado presente, en un estado bendecido. Dice, ahora somos bendecidos y ahora bendecimos el mundo. ¿Por qué? Porque he hecho mía la palabra de Dios. Y que dice, queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. Ay, la bendición de Dios, pues la quiero ver en todas partes. ¿Por qué? Porque no puede existir mugre, no puede existir vicios, no puede existir basura, no puede existir corrupción, no puede existir contaminación, no puede existir nada de lo que Dios no creó. No, ya tu deseo es que nadie tiene por qué percibir lo que no existe. O sea, por eso dice, queremos verlo refugir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. O sea,
quiero que mis hermanos se vuelvan ciegos a la carencia, a la enfermedad, a la pobreza, a la necesidad, porque no existe. No queremos que se le niegue nada a nadie de aquello que en este estado de contemplación ahora percibimos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo la lección? Bendice sin parar, bendice todo el día, bendice, porque de esta manera te bendices a ti mismo, porque todos, finalmente, es cuando te das cuenta que eres uno con todos. Y eso es lo que nos deja la lección de hoy. Directamente de mí depende la salvación del mundo. ¿De qué depende? De que esté dispuesto a recibir la bendición, y solamente así puedo llevar a cabo mi función. Me bendigo a mí mismo, ¿sí? Porque cada vez que tengo un pensamiento de carencia, lo primero que tengo que hacer es negar que lo que veo es real, y que lo que estoy haciendo solicitud de amor. La recibo, me bendigo a mí mismo, y entonces sí, ahora sí tengo una bendición para dar. Y esto es a cada rato, porque a cada rato vienen pensamientos de ¿cómo se llama? ¿Cómo dice el curso? ¿Cómo dice la Biblia? Pensamientos de iniquidad. Y hoy se oye muy raro, ¿no? Y aquí te lo dice. La iniquidad es pensamientos de carencia, de enfermedad, de pérdida, de soledad, de muerte. Esos son los pensamientos de iniquidad de los que vamos a ser curados. Dice, tengo este pensamiento. Adiós, no existe. Al recibir la verdad, soy bendito. Ahora sí tengo la bendición para poder dar. Y es lo que hace a cada rato, con cualquier pensamiento que tienes, pues lo que estás haciendo es solicitar el don para poder bendecir a todos los que te rodean. Entonces, ¿y qué es lo que estás haciendo? Estás anulando la vista de tu vista. Estás negando lo que oyen tus oídos físicos, ¿sí? Y estás abriendo la visión de Cristo. Efectivamente, esto es lo que nos deja la lección de hoy. Bien, pues nos vamos así rapidito con a continuar con la lectura del libro de psicoterapia. Estamos en el capítulo 2, el proceso de la psicoterapia, y seguimos con creo que se me pasó a ponerle el apartado, creo que es el 4 todavía, y nos vamos directamente con el párrafo 8, porque nuevo. Adelante, Leti. 9. 9. Un loco defenderá sus propias ilusiones porque en ellas ve su propia salvación. Así atacará al que intente salvarlo de ellas, creyendo que lo que está atacando. Creyendo que lo está atacando. O sea, qué curioso, sí. Sí, aquí se refiere precisamente porque estábamos hablando de que lo mismo, la enfermedad es un error y necesita corrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única manera de percibir la verdad, ¿sí? Y dice que la enfermedad es locura porque toda enfermedad es una enfermedad mental y en ella no hay grados. Entonces, o sea, no hay grados de dificultad, precisamente. Por eso, el problema con el que mayor lidiamos en este mundo es que hay cosas que parecen que empiezan de poquito y van aumentando y se van volviendo peores. Ese es el problema de la percepción, que cuando haces real algo, ahora el mismo ego dice, no, pero es que podría ser peor, y entonces lo ves peor. Entonces, y precisamente esto es lo que los locos creen, que cuando algo empieza a funcionar mal, va a aumentar en dimensión. Y por eso vemos cuando un conflicto entre países, creemos que puede degenerar en guerra, y efectivamente degenera en guerra. Los locos así lo creen, que cuando surge una enfermedad en algún lugar del mundo, esta se puede propagar y entonces a convertirlo en una pandemia. Los locos creen que esto funciona así.
que cuando empiezan las carencias y empieza el hambre en una parte del mundo, se va a extender a todo el mundo. Los locos lo creen porque están locos. Y entonces, precisamente, ¿qué es lo que hace? Necesitamos corrección, ¿sí? Porque toda enfermedad que es una enfermedad mental se define como el resultado de una visión del yo completamente que está sujeto a los vaivenes del tiempo, sujetos a los vaivenes de la naturaleza y de las oleadas ahora sí que, como le pasó a José el Soñador, lo consultaron con un sueño y él dijo, mira, vas a tener 7 años de abundancia, pero después vas a tener 7 años de tremenda sequía. Un loco que convenció a otros locos de que su sueño era real. Entonces, precisamente, ¿qué nos habla? De que el alumno de un curso de milagros, el maestro, que está un poco más avanzado, precisamente le ayuda a alguien que cree que sus sueños son reales, le ayuda a darse cuenta que son una realidad, que son imágenes que él mismo se inventó y que tiene que darse cuenta que lo que él inventó no es real. Entonces, por eso, al loco, cuando el terapeuta trata de ayudarlo, ¿sí?, atacará al que intente salvarlo de estas ilusiones, creyendo que los atacan. Entonces, a veces el terapeuta recibe, pues ahora sí que cacayacas del paciente, porque el paciente defiende a toda costa que lo que está experimentando es real. Bueno, pero aquí lo dice. Adelante, Vicky. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe afrontar el psicoterapeuta. De hecho, esta es su tarea central, el núcleo de la psicoterapia. El terapeuta es visto como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen de sí mismo. Y dado que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como la percibe, el terapeuta no puede dejar de ser visto como una fuente real de peligro que debe ser atacado e incluso asesinado. Pues sí, efectivamente. ¿Se acuerdan que habíamos leído que los que van con el psicoterapeuta buscan conservar su yo intacto, pero que le quiten el dolor que les produce este yo? O sea, no quieren cambiar nada. Y ciertamente así es, ¿sí? ¿Cuál es la posesión más preciada del paciente? Su imagen de sí mismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, este es precisamente el escollo con que se encuentra el terapeuta, o el amigo, o el maestro, ¿no? Dice, es que no es cierto lo que tú me dices, es que mira, sí me está insultando, sí me está abandonando, sí me está poniendo los cuernos, sigue siendo igual de borracho que siempre, sigue drogándose como siempre, sigue endeudándose como siempre. O sea, yo como paciente, yo soy la víctima. Y el paciente va a defender esta imagen de sí mismo porque es su posesión más preciada. Es que yo soy la víctima. Y entonces, precisamente, dado que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente, es que yo soy el atacado, la ley me tiene que ayudar, mis amigos me tienen que ayudar, me tengo que divorciar, lo que sea. Entonces, el terapeuta, cuando lo trata de convencer de que es solamente una proyección en su mente, pues efectivamente dice, o sea, lo ve como una fuente de peligro. Sí es cierto, porque tú cuando has tratado a algún amigo y te has dado cuenta que lo que está pensando es absurdo y lo tratas de convencer, hasta te deja de hablar, sí, ciertamente. O sea, debe ser atacado, incluso asesinado. Y está hablando precisamente de las verdaderas intenciones. Pero esto es con lo que el maestro de Dios, el psicoterapeuta, el amigo, batalla. O sea, bueno, el que sabe que se va a confrontar a estos problemas y los va a saber manejar. Adelante, Leti. El psicoterapeuta entonces tiene una tremenda responsabilidad.
Debe defenderse al ataque No, debe enfrentarse. Debe enfrentarse al ataque sin ataque y por lo tanto sin defensa. Su tarea es demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fuerza. Esta debe ser su enseñanza. Si su lección ha de ser que la cordura está a salvo, no se puede enfatizar demasiado que los locos creen que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y está plenamente justificada. Por tanto, es función del psicoterapeuta enseñar que la culpa, al ser irreal, no puede justificarse, ni tampoco es segura, y por lo tanto tiene que permanecer indeseable e irreal. Bueno, esa es la función del psicoterapeuta, del amigo, del maestro de Dios, ¿sí? El maestro del curso, precisamente. ¿Cuál es? Demostrar que las defensas no son necesarias. Y debe enfrentarse al ataque de su amigo, de su paciente, de su alumno, pero ¿cómo se defiende? ¿Cómo? Se debe confrontar el ataque sin ataque y por lo tanto sin defensa. ¿Y cómo lo hace? Demostrando que las defensas no son necesarias. Precisamente cuando alguien le dice, es que tú quieto, tranquilo, moreno, no pasa nada. Y entonces, pero es que no puedo estar sin hacer nada, que me están haciendo esto otro. Y entonces, precisamente en la serenidad del maestro, y porque además, o sea, por eso te habla del amigo, te habla del maestro de un curso, es que los demás, cuando está haciendo bien el curso, el maestro, cuando lo está llevando a cabo, los demás lo ven como una persona paciente, una persona que no puede ver problemas en nada. Y entonces, simplemente con esta no reacción, sino en un estado de reposo, de paz, de descanso, deja que las cosas sucedan. Y entonces, como no tiene pensamientos de miedo, pues el miedo no le puede hacer nada. Precisamente me recuerdo la película de Will Smith, ¿no? De que está en un planeta en que ellos estrellaron, llevaba una fiera que habían atrapado en otro sistema solar y que esa fiera olía el miedo. Y entonces te localizaba y te atacaba. Pero si tú no sentías miedo, tú podías caminar y deshacerte de esa presa. Esa, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero es muy buen ejemplo, que precisamente eso es lo que hace el maestro. Oye, es que está, ejemplos tan simples, lo voy a poner, está lloviendo y no viene gente, ¿qué vamos a hacer? Tocar, a eso vinimos, en mi caso, que eso ocurrió la semana pasada. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues tocar. Pero es que no hay gente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que no va a haber propinas. ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿tú qué eres? ¿Eres músico o eres un cobrador? No, pues soy músico. Vamos a tocar. Y finalmente las cosas se resuelven. Y entonces la gente, al final, cuando estábamos platicando, dice, es que es lo que me sorprende de Charlie, decía, es que él no se inmuta ante nada. Ellos me ven así, Leti me conoce de otra manera, porque sí es cierto, o sea, hay, ¿qué es lo curioso, no? Lo curioso que ella me conoce tan bien que nada más con que yo haga cierta mueca dice, ah, ya tiene miedo, ya levanté la ceja, ah, está preocupado. O sea, me conoce muy bien. Y eso es lo que precisamente lleva a que tú no necesitas que te digan que tienen miedo. Tú puedes identificarlo. Y como el paciente que recurre a ti está lleno de miedo, pues tiene que ver en ti que estás en paz. ¿Por qué? Porque es su enseñanza, ¿sí? La indefensión es su fuerza. No te preocupes, no pasa nada, ¿sí? Porque, o sea, como dice aquí, está hablando la condena del pecado original y ya está hablando aquí desde la expulsión de Adán y Eva, está hablando que la creencia en la culpa es real y está plenamente justificada.
Entonces, o sea, sí es cierto, eludimos el mandato de Dios y ahora estamos siendo castigados. Soy culpable. Y ese es el corolario del pecado original. Y la salvación te dice, hermano mío, eso no es cierto, porque nunca ocurrió, porque la creación de Dios no puede cambiar. Y entonces esto es lo que se le enseña al paciente para que vaya aprendiendo la verdad y deje de ser un loco. Adelante, Lita. La doctrina única de la salvación es el objetivo de toda terapia. Alivia la mente de la loca carga de culpa que lleva con tanto cansancio y se logra la curación. El cuerpo no se cura, simplemente se reconoce como lo que es. Visto correctamente se puede entender su propósito. Entonces, ¿para qué se necesita la enfermedad? Dado esta única situación, todo lo demás. Dado esta única sustitución, todo lo demás se logrará. No hay necesidad de cambios complicados, no es necesario realizar largos análisis y agotadoras discusiones y búsquedas. La verdad es simple, puesto que es una para todos. Bueno, aquí lo está diciendo, no es necesario realizar largos análisis. Vete a tu árbol genealógico, revisa la fuente de todo lo que te está ocurriendo. Vete hasta 5 generaciones atrás para que encuentres que no es necesario esas grandes búsquedas, ¿sí? Ni realizar largos análisis. No, es tan simple como la verdad es muy simple. Eres tal como Dios te creó. Sigue siendo santo para siempre. Y esto no puede cambiar porque la verdad es inmutable. La verdad es simple, puesto que es la misma verdad para todos. Ahora sí que una verdad para todos y todos para esa única verdad, la que nos creó. Esa es la verdad y entonces, por eso la doctrina de la salvación es una. Negar la carencia, negar la enfermedad, porque no pueden existir. Solamente existen como sombras en nuestras mentes, pero como sabemos que la mente proyecta los pensamientos que tiene, pues estas sombras que están en nuestra mente se proyectan afuera. Son nuestros propios pensamientos los que estamos viendo afuera. Por eso, ¿qué es la lección que vemos hoy? Para anular toda oscuridad, tienes que reconocer que solamente hay luz y la luz se encuentra dentro de ti. Cuando aceptas que la luz está dentro de ti, entonces esta luz borra toda la oscuridad y se extiende hacia todo lo que ves. ¿Qué diferencia? Una cosa es proyectar y otra cosa es extenderse, porque proyectar es como proyectar imágenes, cosas que no existen, como en una película, ¿no? Pero extenderse es muy distinto porque estás extendiendo lo que es real. O sea, como un bosque que se extiende, ¿no? En lugar de imágenes. Es exactamente es lo que dice, ¿sí? La verdad es simple, acepta la verdad, eres tan santo y puro como Dios te creó. Y como dice la lección de hoy, dice, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. O sea, hay una condición. Tengo que aceptar la verdad, la expiación para mí mismo primero. Y luego puedo extenderlo. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra transmisión. ¿Hay alguien que quiera comentar algo o compartir parte de su experiencia? Adelante. Sí, buenos días. Buenos días, Cristi, bienvenida. Sí, quería hacer un comentario desde el otro día, el viernes, que tuve una experiencia que quería comentarles. Curiosamente, precisamente el viernes que empezaron en la lección, íbamos en camino, íbamos escuchando la camioneta, la transmisión de ustedes, y estaban hablando de los terapeutas y esa cuestión. Y curiosamente yo iba en camino con un terapeuta. Entonces iba mi secretaria manejando y le gustó, dijo, ay, pero qué bonito está el curso de milagros. Yo nomás escucho que usted está, pero no, nunca lo había escuchado. Y
Y nos daba risa porque palabra que decías, pues palabra que nosotros traíamos en mente porque pues a lo que íbamos, ¿verdad? Entonces, el tema es de que cuando llegamos con la señora esta, vive en una privada. Entonces ahí atiende en su casa, había un chico que levanta la pluma esta para permitirnos entrar. Y pues igual pregunta a quién vamos a visitar. Y ya cuando le dijimos de eso, nos dijo, oh, pues dígale que ya no le vamos a dar el servicio a la psicóloga porque no ha pagado. De entrada la balconeó y pues nos dio mucha risa, ¿no? Porque de las terapeutas que he visto, pues esta era la más costosa. Me iba a cobrar pues casi lo doble que lo que cobran otros. Y yo ya no tenía muchas ganas de ir, pero según ella se la da de que tiene mucho trabajo y tal, que mi comadre me había hecho una cita hace mucho y no podía, dije, no, pues ya me había dado una, pero muy temprano. Le dije, no, yo tendría que levantarme a las 6 de la mañana para estar contigo, o sea, quería que fuera a las 8 de la mañana, le digo, yo no puedo, día de trabajo y todo. Y me la cambió, me la puso a las 10 de la mañana. Entonces sí, pues ya nos fuimos más o menos a una hora más propicia para mí. Pero lo curioso es que desde que entramos, empecé a ver carencia de la terapeuta. Entonces me dio mucha risa, pero bueno, nosotros continuamos. Y al llegar, pues otro tropiezo. Resulta que ella me decía, no, pero puedes venir a las 12 porque pues me equivoqué y cité a otra persona ahorita. Le digo, pero todavía anoche me volviste a mandar un mensaje diciendo que confirmara mi cita. Uy, dejamos, es que dejamos de escucharte. Dejamos de escucharte. Sí, se fue el sonido, ¿verdad? Así, ahora. Aquí la cuestión es de que, ¿ya? Ya. ¿Ya escuchas? Ok. La Sí. cuestión es esta que, o sea, me regateó mi espacio que había apartado. Y si recuerdan, antes de esto, otra terapeuta me había plantado, que les había comentado, ¿sí? Entonces, el tema es de que todos los terapeutas me han fallado, me han bloqueado, me han tratado mal y pues no resuelvo nada. Entonces, yo ya iba con cierta predisposición. Y cuando me dice que si puedo regresar a las 12, yo me enojé inmediatamente. Le dije, bueno, pues qué poca seriedad. O sea, bueno, entre mí, no, le dije, yo no puedo venir. Si no me puedes atender ahorita, pues ya no vengo. Y dijo, ay, espérame, ya es otra llamada. Y les dijo a las personas que acababan de llegar, la citó al mismo tiempo que a mí. Y nada, que resulta que sí, que pude pasar. Pero su técnica, le dije, primero explícame tú qué haces o qué usas, porque a mí me gusta andar como de investigadora, a ver cómo le hace cada quien. Y entonces dice que su técnica es hipnosis. Y lo recuesta uno y igual, que voy a, eso que estabas comentando, te voy a investigar en tu inconsciente, tu infancia y todo lo que traes atrás, pero a través de imanes te voy a recostar y te voy a hacer ¿cómo se llama? Tu diagnóstico. Ella se pone a anotar y te agarra de los pies y empieza a preguntar, o esa técnica de los imanes yo ya había ido hace muchos años. Y pues se me hizo así algo diferente, pues, un poquito diferente. Pero la historia es de que de todas maneras siempre te van a investigar tu pasado, ¿no? Y yo entonces yo dije, si yo todo esto sé, ¿qué me mueve? Pensé yo, ¿qué me mueve de estar aquí? Traía esa pregunta, ¿qué me mueve de andar buscando afuera si yo ya sé que ni hay nada, Entonces casi por complacer, porque ya me habían hecho la cita y luego así media renegada y todo, jaloneada. Y resulta que cuando ya me instaló en la cama,
me puso los imanes y dijo, pues aquí te va a dar frío, ¿quieres que te arrope? Sí. Me puso los aceites y me acostó y ese momentito, en realidad me di cuenta que yo ese momentito era el que quería. Es decir, a sentirme que alguien se está haciendo cargo de mí, que alguien me arrope. Me costó muy cara la arropada, casi 1,000 pesos. Esa sensación, yo me di cuenta, yo casi lo que aprendí, lo aprendí allí, ese pedacito de mí, de que tengo mucha necesidad de que alguien se, se entienda o me haga caso y que me arrope. Entonces, me relajé, me quedé, no tenía que hacer nada. Dijo, si quieres hablar, habla, si no, no. Sí, comentamos algunas cosas, pero la verdad que fue ese momento. Pero salí ahí sin saber lo demás de todo lo que dijo. Según ella me dio el diagnóstico, le dije, no te entendí nada, escríbemelo. Muchas cosas de las que dijo, claro que son emociones, porque supuestamente los puntos donde pone los imanes son emociones que ella va a descubrir en mí, y pues cosas que yo ya sabía de mí, pero a mí lo que me impactó fue que ese momento dije, sí, en realidad yo nomás venía por este momento, porque yo no iba a aprender nada, ni me iba a sanar nada, ni nada. Entonces, esto tiene que ver con todo el tiempo de la pandemia que no nos abrazamos, que no hablamos así en forma, o sea, esa necesidad de estar en grupo, con otro ser humano. Y me dio tristeza al mismo tiempo de ver que, pues que no tengo por qué sentirme así, pero que sí me siento. O sea, reconocer que sí me siento, pues eso me costó. Y, no ha hecho nada la señora esta por escribirme el mentado diagnóstico ni nada. Entonces sí se ve, pues yo la vi con mucha carencia y pues la balconearon ahí desde la entrada y así está, así el recorrido que haga uno, o sea, yo lo platico porque digo, pues el recorrido que haga uno buscando conocerse o aceptarse o quitarse culpas, puede ser beneficioso de platicar con otro ser humano porque vamos a aprender a través de nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos nos van a ir guiando, nos van a enseñar, pero no propiamente la terapia convencional que vengo y yo ni te conozco, pero me pagas y ya te curo, pues eso es lo mismo, lo que estamos aprendiendo, no vamos a encontrar nada porque pues igual son principios mágicos. Pero bueno, el tema es de que cómo descubrí yo pues esa carencia que traigo. Dije todas las peripecias que tuve que hacer porque de un terapeuta a otro, de estar buscando, de estar pagando, porque pues al mismo tiempo es difícil de realmente preguntar y quedarse callado a esperar que el Espíritu Santo responda. Entonces, pues en realidad sí aprendí, ¿verdad? Pues sí, Aprendí. aprendiste, o sea, dónde está tu talón de Aquiles, ¿no? Sí. O sea, dices, o sea, yo lo que necesito es sentirme arropada, ¿no? Y que de alguna manera dices, es que yo necesito este principio mágico, o sea, necesito que me apapache, ¿no? Y fíjate qué es lo que tiene que ver con cuerpo. ¿Por qué? Porque nos gusta sentir a todos, así definitivamente, el apapacho, la atención que nos tienen, ¿sí? Porque hoy estás bien cómoda, mira, te ponen tus zapatitos, y, o sea, otros pueden ser, te doy un abrazo, te doy un beso, te doy... Y entonces, sí es útil porque dices, mira, sí es cierto, es el cuerpo. O sea, el cuerpo me está diciendo que necesito esto. Y el curso insiste, el cuerpo te está llevando a que pidas más y que pidas más. Y entonces, como no te lo da, otros cuerpos no te lo dan, entonces crees que tienes que seguirlo buscando afuera, ¿no? Y como dice el curso, o sea,
eres libre de seguirlo buscando donde no lo vas a encontrar. O sea, eres libre. Y eso es con lo que todos lidiamos todos los días en este mundo. Por eso el curso nos insiste, busca en tu mente. Y luego dices, porque también a nosotros nos pasa, oye, como que no oigo nada, como que tarda en responderme el Espíritu Santo. Y precisamente es el hecho de que nos tranquilicemos y estemos en paz y que hagamos y que el Espíritu Santo no me da para el cuerpo. Pues es que ¿El Espíritu Santo qué? Pues que no te frote el cuerpo, que no te apapache, ¿no? O sea, que precisamente por eso dice en una parte del libro de texto que Jesús dice, él dice, yo no te estoy dando la presencia de mi cuerpo porque no te estaría dando nada, te estaría engañando. O sea, caer en el engaño de que es el cuerpo el que hay que salvar. O sea que en este caso es apapachar. Sí, y ese precisamente es lo que es el principal meollo en esto de la salvación, porque le prestamos demasiado atención al cuerpo, todos en diferentes formas. Yo en las cuestiones de supervivencia, tú en las cuestiones de cariño, otras personas en la cuestión de las atenciones, o sea, todos estamos en este proceso, ¿sí? Porque en el que vamos aprendiendo si es cierto, no es afuera donde voy a encontrar. Y luego, pues incluso estaba relacionando también con lo que Rosy, la experiencia de Rosy, pues es lo mismo, o sea, tenemos todo y estamos quejándonos por lo que nos falta, aparentemente. Como la señora con el color, ¿cómo se ve con el color? Pues también me dio mucha risa. Pues es lo mismo, o sea, tengo al Espíritu Santo que me da todo, y ando mendigando un arropamiento que tengo que pagar caro, pues estoy igual de loca que la señora. Bueno, pero ya me di cuenta. Eso es lo bueno, ya me di cuenta. Exactamente. Entonces, algo que vas a decir. No, pues es que finalmente sí sirvió el terapeuta, ¿no? Porque de la forma que haya sido, pues entendiste que cuál era la necesidad aparente que tienes y que la puedes subsanar tú. Eso, pues bueno, finalmente se tuvo que haber hecho todo lo que se hizo, llegar y todas las peripecias para que entendieras esta simple lección, ¿no? Que cuál es el fondo de tu pesar. Entonces, pues, finalmente sí sirvió. Pero pues ese es el punto, que estamos añorando mucho las cosas materiales que tuvimos en el pasado y que ahora no las tenemos, o que nunca las he tenido y las quisiera tener. Y siempre estamos en ese punto, ¿no? De no tener, ya sea porque lo perdí o ya sea porque nunca lo he tenido, pero pues de todos modos tengo necesidades. Y precisamente estar centrados en eso no nos permite escuchar al Espíritu Santo, porque la respuesta siempre está y es inmediata. No necesitamos esperar a ver cuándo llega la respuesta. Creemos que así es, pero porque estamos tan inmersos en nuestras carencias que no nos permitimos escuchar la respuesta que estamos buscando, ¿no? Sí. Y además, bueno, pues uno quiere escuchar lo que uno quiere. O sea, quiero que me digan que yo tengo la razón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es otro punto, pero finalmente se aprende la lección, del modo que sea. Sí, y bueno, también desde que te conocemos, Cristi, o sea, tú nos has comentado precisamente ese hambre, ¿no? La hambre, la cuestión del acercamiento, del apapacho. Y bueno, pues que con esto de la pandemia, pues se recrudeció, porque más distancia, si por sí sentías que no había, pues ahora con la pandemia. Y entonces, precisamente, dice, no es tanto la pandemia, ya se traía una necesidad. Y a veces parece, como acabamos de leer, que dice que parece como que se agravan las cosas, ¿no? O sea, es una de las ilusiones con las que tenemos que batallar, porque surge algo
y parece que empieza a crecer. Y eso es lo que sucedió con la pandemia. Si tenías una carencia, pues ahora con el distanciamiento, pues dices, ay, no, pues ahora como que necesito más, ¿no? Y a lo mejor antes era más fácil, amiga, vengo a verte. ¿Por qué? Porque tengo ganas de apapacharte y darte un abrazo. Mira que ese es un recurso muy bueno para recibir papacho. Vengo a darte un abrazo. En ese momento tú estás recibiendo, o sea, es que al dar es como recibes. Vengo a darte un apapacho. ¿Quién está recibiendo? O sea, si lo puedes ver de esta manera, o sea, no necesitas pedirlo, solamente lo tienes que dar. Es un ejemplo muy claro. Te voy a dar un apapacho. Y en ese momento tú estás recibiendo el apapacho. O sea, abrazar es un acto que ahorita ya es nuevamente posible, pero que nos demos cuenta, qué fuerte es esto de que no, que la distancia, que la sana distancia, y se mantiene. Y decías, oye, si ya no hay nada, ya hasta nos vacunaron, ya ha bajado todos los niveles, ¿por qué seguimos actuando como si todavía estuviera en rojo? Cuando uno debe decir, ven, adelante, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo, ¿no? Pues es que para recibir primero tienes que dar, y un abrazo es así como muy, ¿cómo se llama? Demuestra lo que estamos diciendo. Pues da un abrazo. ¿Qué es lo que vas a recibir cuando das uno? Recibes un abrazo. Entonces, el dar suple toda su carencia. Entonces, no necesitas ir con un terapeuta a que te dé un abrazo. O sea, y te sale, ¿qué es que te salió tan caro? Dios mío, ¿no? O sea, pagaste por un abrazo. Mejor te hubieras venido acá a Zihuatanejo a pasarte unos días y hubieras recibido un montón de abrazos todos los días, ¿no? Y además estás en la playa, donde aquí todo el mundo está tranquilo, ¿no? Bueno, eso, yo sé, entiendo que tienes que trabajar y todo eso, ¿no? Pero es el detalle, ¿no? Que dices, ¿cuántas cosas hacemos en la vida? O sea, tú nos pusiste un ejemplo, pero ¿cuántas a veces hacemos, las peripecias que hacemos para obtener algo? Bueno, a veces es tan sencillo. Tengo un amigo que, vénganse, voy a hacer una reunión y nada más, yo ya preparé el ceviche. Cuando él de repente como que se siente solo, lo que hace es hacer una comida, invita a todo el mundo y dijo, mira, o sea, en un solo día recibe papachos y compañía, risas para el resto del mes, ¿no? O sea, es una idea, a mí siempre me pareció una idea muy inteligente, ¿no? Pero es que este señor siempre está metido en su casa y cuando siempre ha sido así, siempre haya pandemia o no haya pandemia, siempre está metido en su casa y siempre está solo. Cuando tiene necesidad, pues sí, organiza una fiesta. Entonces, bueno, pues tampoco quiere decir que tú tengas que organizar una fiesta, pero el recurso es, o sea, reparte abrazos y es la mejor manera de subsanar digo, no sé cómo esté la situación allá o si las personas que tienes cerca todavía siguen con el Jesús en la boca y no te acerques, que no a distancia, no me vayas a enfermar. Bueno, pues entonces, ¿para qué son las vacunas? Y si ya te vacunaste y se sigue todavía pensando como que hay algo allí que está, algo que no está funcionando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, pero gracias por compartir tu experiencia, porque a mí me pone a pensar, a ver, yo estoy actuando así, igual que Cristi, pero en esta otra circunstancia. Entonces, porque en la cuestión de que pues ahora resulta que todo el mundo, muchas personas dicen, no, es que tú sí la hiciste porque todo el mundo estás en la red, mucha gente contesta tus publicaciones y entonces pues si publicas para que vamos a tocar el lugar va a tener resultado. Pues a veces sí, a veces no. Y entonces quiero poner fe en los principios mágicos y ahí es donde yo igual que tú, a ver,
Me tengo que detener y pensar qué es lo que estoy viendo. Cuando quiero que alguien vaya a verme, es que estoy pensando que necesito algo y que si no lo tengo, entonces estoy en peligro. Entonces digo, no, a ver, y me detengo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en necesidades y cuando pienso en necesidades, lo único que estoy haciendo es tratar de hacer reales y no existen. Y este es el paso, como dice en el manual para el maestro, es el paso más difícil. Adquirir la confianza parece ser un camino arduo, pero nada más como que tengamos que, precisamente dice, pues, nos dan lecciones y el camino está muy bien marcado, porque parece, adquirir la confianza parece el camino más largo. Pero es simplemente, es sencillo aceptar que lo que nos imaginamos no es real. Bueno, nos despedimos. Gracias por su presencia, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.